y yo creo que empezamos el evento del día de hoy. Les agradezco a todos ustedes que se hayan conectado a esta charla aquí con el Colegio Monterrey. Y bueno, pues el día de hoy tenemos como invitada a la maestra Sandrine Molinar. Y si me permiten leer una breve semblanza de ella antes de empezar. La maestra Sandrine Molinar es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por el Instituto de Estudios Políticos de Rennes, Francia. Cuenta con una maestría en Geografía Urbana por la Escuela de Economía de Londres. Tiene más de 19 años de experiencia laboral en planeación estratégica y prospectiva, diseño de políticas públicas, urbanismo, participación ciudadana, programas de rendición de cuentas y en plataformas ciudadanas de incidencia pública. Trabajó en la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano en Nuevo León como directora del Centro de Inteligencia Urbana. Posteriormente, en la Escuela de Gobierno del Tecnológico Monterrey como directora del Centro de Desarrollo Metropolitano y Regional, el CEDEM. Su experiencia profesional incluye la integración de planes sectoriales de desarrollo urbano para diversos gobiernos, planeación estratégica y regional para la Presidencia de la República, consultoría en materia de seguridad y procesos de consulta y participación ciudadana para la toma de decisión de órganos de gobierno. Ha sido profesora de cátedra de la Universidad de Monterrey y en el Tecnológico de Monterrey se ha desempeñado como profesor auxiliar en las carreras de arquitectura, maestría en gestión pública y cotitular de la materia de prospectiva urbana en la maestría de prospectiva estratégica de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del TEC de Monterrey durante 6 años. Tiene ahora 9 años trabajando en el Consejo Cívico de las instituciones de Nuevo León. Primero se desempeñó como gerente de evaluación gubernamental y ahora es su directora general. Como todos saben, el Consejo Cívico es una organización de la sociedad civil que está enfocada en promover la participación ciudadana en 4 ejes principales, que son paz y justicia, sociedad sin corrupción, desarrollo ciudadano y evaluación gubernamental. Ha liderado iniciativas importantes del Consejo Cívico desde su diseño y creación hasta su maduración, la creación de la plataforma de rendición de cuentas Alcalde Cómo Vamos, hoy Cómo Vamos Nuevo León, la creación de la Coalición Anticorrupción, una plataforma de incidencia pública civil en temas de combate a la corrupción, y a la creación de IO, Centro de Fortalecimiento enfocado a apoyar a otras organizaciones civiles de Nuevo León. Entonces, pues buenas tardes, Sandrine. Te damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación a platicar aquí con nosotros en el Colegio Monterrey con el tema de participación ciudadana. Y bueno, pues no sé si vas a compartir pantalla, lo puedes hacer en cualquier momento. Y bueno, pues te cedo por lo pronto la palabra. Pues muchísimas gracias, Rolando. Gracias por la invitación al Colegio de Monterrey. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Como lo decía al principio, no crean que vengo ahí a darles soluciones y propuestas definitorias para la participación ciudadana. No las tengo, las hemos estado analizando, estudiando y viendo desde hace varios años en el Consejo Cívico, y como lo mencionaba Rolando, pues también en mis experiencias laborales previas ha sido un tema de constante atención, de constante enfoque y de constante exploración, yo diría. Entonces, me gustaría que la presentación de hoy sea más como un motivo de diálogo con ustedes, y pues yo creo que podemos estar un poco al pendiente de si alguien quiere hacer un comentario, igual y que levante la mano, que Rolando me ayude un poco a tomar palabra, pero más que platicarles de cómo promover la participación ciudadana, me gustaría darles algo de datos sobre cómo está la situación actual en Nuevo León, con 2 herramientas que tenemos muy buenas para medir este tema aquí en el estado. Pero pues primero, para comenzar, como que me gustaría plantear un poquito con ustedes 2 conceptos. Pues primero, yo creo que la calidad de la participación ciudadana y la calidad de la democracia son 2 conceptos que están íntimamente ligados uno con otro. Es decir, entre más participación de calidad tengamos en una comunidad, la que sea, mejor calidad de democracia vamos a tener. Y desafortunadamente
Yo diría que los últimos 20, 30 años ha habido un desencanto muy importante con la democracia en nuestros países, vamos a decirlo, occidentales o países donde la democracia se había impuesto como sistema de gobierno. Hay un enorme desencanto, una sensación por parte de la ciudadanía de que la democracia no está resolviendo sus problemas cotidianos y desafortunadamente ese desencanto va creando una falta y una apatía ciudadana cada vez mayor, ¿no? Es una especie de círculo vicioso que se está instalando. Entonces, primero, pues yo creo que podemos partir de esta definición. A mí me gusta esta definición porque yo creo que aborda los principales aspectos de qué es la ciudadanía o qué entendemos con ciudadanía, y ahí nos habla de elementos constitutivos de la ciudadanía. Obviamente, cuando pensamos en ser ciudadano, y particularmente los adolescentes se lo van a decir, ¿no? Un adolescente siempre se emociona por el día que va a llegar a los 18 años porque va a adquirir ciertos derechos, ¿no? Entonces, la posesión de derechos probablemente es el aspecto más visto de la condición de ciudadanía, en particular el derecho de votar. Creo que es el derecho que todos conocemos más y valoramos más. Pero también la adquisición de estos derechos implica que adquirimos obligaciones y que estas obligaciones tienen que ver con cumplir ciertos deberes. Entonces, siempre es la contraparte. Me gusta mucho recordar esta frase de la película de Spider-Man. Yo sé que mi referencia filmográfica tal vez no es de la más elevada en ese momento, pero cuando el tío de Peter Parker le dice, con un gran poder viene una gran responsabilidad, pues es lo mismo con la ciudadanía. Cuando adquirimos el derecho de ser ciudadano, esta edad dorada de los 18 años, pues también adquirimos la gran responsabilidad de ser un ciudadano responsable de tiempo completo. Entonces, también implica todavía mucho, aunque ese es un tema que se ha discutido en muchas comunidades, una pertenencia a una comunidad política, es decir, la ciudadanía se relaciona mucho con un tema de nacionalidad, ¿no? Y en muchas discusiones de ciencias políticas, en los últimos 20 años han cuestionado que la ciudadanía podría tener un concepto más amplio de pertenencia y residencia a una cierta comunidad y de la participación activa en esta comunidad. Y bueno, pues la ciudadanía nos otorga un derecho y una obligación de participar. Entonces, quisiera como abrir la discusión con esto. Y luego también, antes de la plática con ustedes, me puse a reflexionar y a volver a leer varios documentos que tengo ahí guardados en mi computadora sobre, pues, qué es ser un buen ciudadano, porque para hablar de participación ciudadana, pues primero nos tendríamos que preguntar, pues, ¿qué entendemos por un buen ciudadano? Y estos 10 puntos que ven en pantalla generan bastante consenso entre diferentes académicos y estudiosos del tema, que les quiero repasar brevemente con ustedes. Hay un tema de identidad. Un buen ciudadano se relaciona como una comunidad de valores. Hay este sentido de pertenencia, ¿no? Un buen ciudadano implica un sentimiento de pertenencia a una comunidad. Se informa a un buen ciudadano sobre lo que sucede en su comunidad. Yo creo que ese es un tema de lo cual vamos a hablar más adelante, pero un buen ciudadano, se escucha muchas veces, es un ciudadano informado. Y yo creo que hoy vivimos en un momento de sobreinformación, ¿no? Estamos inundados de datos, de información, de fake news, ¿no? Todos esos datos falsos que inundan el debate público todos los días. Y entonces vemos ahí ya el primer reto de un buen ciudadano, es infórmate, sí, pero ¿cómo se informa el ciudadano de hoy? Y más al rato lo vamos a platicar. ¿Cómo nos informamos? ¿No? ¿Por qué medios nos informamos? ¿En qué tipo de comunidad de información o de grupos creemos para informarnos? Un buen ciudadano desarrolla un pensamiento crítico, es capaz de distinguir entre sus intereses personales del bienestar de la comunidad también. Eso es un tema bien complejo. El pensamiento crítico es, vamos a decir que es una habilidad que se aprende y se debería de enseñar desde las escuelas. Y bueno, ahí también leí una nota, poner una nota de pie de página en esto, pues mi pregunta es, hoy en día en el sistema escolar mexicano, ¿estamos enseñando a los niños a tener juicio crítico
o este es algo que nos asusta y no nos interesa, que vayan adquiriendo este juicio crítico, este pensamiento crítico. Y esto también nos debe de conllevar esta habilidad en distinguir entre lo que a mí en lo personal me preocupa de lo que es lo mejor para la comunidad, ¿no? En Estados Unidos hay un término interesante que es el not in my backyard, ¿no? El famoso NIMBY, como lo utilizan allá, donde pues es muy típico que un ciudadano se sienta muy afectado por una decisión política, de política pública que lo afecten literalmente en su patio trasero, sin ver que a lo mejor esta decisión de política pública tiene un bienestar mayor para la comunidad. Entonces, un buen ciudadano debería de poder entender cómo de repente pues hay que ceder en lo personal para que la comunidad vaya ganando beneficios. El cuarto punto, pues el que nos interesa mucho el día de hoy, un buen ciudadano participa en forma activa en asuntos de su comunidad. Más adelante les voy a compartir unos datos sobre cómo está la participación ciudadana hoy por hoy en Nuevo León. Actúa de manera responsable, apegado a leyes. El tema de cultura y la legalidad es fundamental en la ciudadanía, en el ejercicio de la ciudadanía, y pensando en el bien común. ¿Qué es actuar de manera responsable o qué es actuar dentro de la cultura de la legalidad? Pues implica que conozcamos cuando menos un mínimo de leyes y reglamentos, empezando por los más cotidianos como el mismo reglamento de tránsito, ¿no? Si voy a ser un conductor, pues me toca conocer y acatar el reglamento de tránsito, pero hay muchos otros temas que necesitamos conocer y necesitamos informarnos. Entonces, volvemos a ver cómo se articulan estos 10 puntos entre sí. Un buen ciudadano respeta la diversidad y los puntos de vista distintos al suyo. Yo creo que eso es un grave problema que tenemos hoy día, no solamente en México, sino que en el mundo. Hemos visto cómo nos vamos polarizando y nos vamos afianzando a nuestras opiniones y de ahí nada nos mueve y somos incapaces de considerar el punto de vista del otro. Y esto es un grave problema para la democracia, porque la democracia es precisamente el arte de conciliar intereses distintos buscando el bien común. Entonces, complejo el tema del respeto a la diversidad, y yo creo que todos tenemos ejemplos en nuestras vidas cotidianas de cómo de repente nos enfrascamos en discusiones que tienen que ver con qué es que yo no estoy de acuerdo con tal o cual política pública por creencias religiosas, creencias personales, mi historia de vida, etcétera, etcétera. Y entonces lo que yo creo lo quiero imponer a los demás, ¿no? Entonces a veces la creencia de uno se termina imponiendo por encima de los derechos de los demás. Y bueno, pues esto termina creando conflictos en la comunidad y conflictos en la convivencia pacífica. Un buen ciudadano respeta y protege los derechos humanos. Yo creo que ese es algo que nos compete a todos. Parte un poquito de estas obligaciones de la ciudadanía, pues estamos obligados a conocer primero nuestros derechos y defender estos derechos. A veces derechos que pensamos que están muy ganados o muy afianzados, como la libertad de expresión, pudiera ser uno, pues de repente están en una rayita de perderse. Entonces también es bien importante que nos hagamos muy conscientes de cómo ciertas decisiones que se toman en el día a día en la política pueden afectar nuestros derechos. Les dejo un caso actual, muy actual: la militarización de la seguridad pública en nuestro país es un hecho que definitivamente representa una enorme amenaza sobre derechos de la ciudadanía. Un buen ciudadano cuida el medio ambiente. Creo que sobra decir esto en el siglo XXI y con lo que estamos viviendo actualmente de un clima completamente fuera de control, ¿no? Aquí en Nuevo León, esta sequía extrema que tenemos, mientras del otro lado del mundo, Pakistán está abajo del agua con más de 9,000 muertos por el monzón. Entonces, pues nos toca hacer en lo individual lo que podamos para cuidar el medio ambiente y actuar de forma responsable con los pocos recursos que tenemos a nuestra disposición. El rechazo de la violencia va muy de la mano con la protección de derechos humanos, pero rechazar la violencia, hay mucha violencia cotidiana hoy día en nuestras comunidades. México es un país donde los niveles de violencia se han ido incrementando paulatinamente, y hay un gran riesgo para la ciudadanía, que es
un poco como esta fábula del sapo, ¿no? Que lo van metiendo en una olla y le van subiendo poco a poco la temperatura. Pues nos hemos ido acostumbrando poco a poco a niveles de violencia que en cualquier otra democracia pudieran ser totalmente anormales, y desafortunadamente aquí en México no nos parece ya algo extraordinario que Nuevo León, por ejemplo, ya tenga más de 1000 homicidios en el mes de septiembre de este año, que es ya 300 homicidios más de lo que teníamos en septiembre del año pasado en las mismas fechas. Entonces, también darnos cuenta de cómo estamos viviendo en medio de procesos de violencia, muchas veces violencia estructural, es decir, violencia que está embebida en nuestras relaciones sociales, pues también es muy importante porque podemos ser parte y actor del cambio. Y finalmente el tema de la cooperación, pues la cooperación es esencial en cualquier comunidad, necesitamos cooperar en acciones que nos beneficien a todos. Gran ejemplo de ello, por ejemplo, cuando hay un sismo, México suele ser un país muy solidario, siempre las imágenes del sismo de septiembre de 2017 creo que a todos nos quedan en la cabeza, estos ciudadanos ayudando, haciendo cadenas para levantar escombro, pues este es un ejemplo de cooperación muy maravilloso que dio la vuelta al mundo, pero esta cooperación también puede darse de manera cotidiana en muchos entornos. Entonces, pues planteando estos dos primeros conceptos, a mí me gustaría explicarles un poco más, tanto sobre lo que en Consejo Cívico nos parece muy importante, pero también sobre qué está pasando en el Estado de Nuevo León. En Consejo Cívico estamos convencidos, como asociación civil, que la participación organizada de la ciudadanía es la forma más efectiva de tener cambios significativos en la comunidad, ¿no? Entonces, ¿a qué hago referencia? Pues precisamente la participación en grupos como como el Colegio de Monterrey. Hay muchísimas organizaciones de sociedad civil en nuestro estado, no tantas como quisiéramos nosotros, pero por ejemplo, Nuevo León tiene oficialmente 1,319 organizaciones de sociedad civil con autorización de donataria autorizada, es decir, que están autorizadas por el SAT a deducir, a emitir recibos deducibles de impuestos. No significa que son las únicas que hay muchas más, pero esta es cuando menos el registro oficial que tenemos hasta ahorita. Y pues el sector de la sociedad civil organizada es un sector que moviliza recursos, que moviliza voluntades, que moviliza voluntariado, y es un sector que ha producido grandes cambios en el país, ¿no? Yo me atrevo a decir que todos los cambios que se han dado en México en los últimos 40 años en relación con democracia, transparencia, búsqueda de personas desaparecidas, derechos de las personas trabajadoras del hogar, todos esos cambios que se puedan imaginar que son en favor de los derechos humanos, en favor de la participación, etcétera, etcétera, la creación del IFE, la creación del INAI, todo esto son ejemplos de avances en la democracia que se dan desde la ciudadanía, desde los pedidos de una ciudadanía informada, organizada, con estrategias de incidencia, con interlocución con el gobierno. Entonces nosotros desde Consejo Cívico sí estamos pues promoviendo que la ciudadanía se organice para participar, ¿no? Y que haya más organizaciones de sociedad civil. Ahora, vamos a entrar en materia de cómo está la participación de la ciudadanía en Nuevo León. Estos son datos que les presento del año 2021 y hay dos fuentes de información. Una es una encuesta que se realiza cada 2 años por parte del Consejo de Nuevo León para la Planeación Estratégica en conjunto con la organización de sociedad civil Hagámoslo Bien. Y es una encuesta que mide la participación ciudadana y cultural en la legalidad en nuestro estado. Y la segunda fuente que voy a citar mucho es la encuesta Así Vamos, que levanta la Universidad Autónoma de Nuevo León por encargo de Cómo Vamos Nuevo León. Y esta sí se levanta de forma anual en el estado de Nuevo León. Entonces, todos los datos que les presento ahorita van a emanar de una de estas dos encuestas. Entonces, cuando se les pregunta a los habitantes ciudadanos de Nuevo León qué es para ellos la participación ciudadana, pues pueden darse cuenta que la gran mayoría respondió que es participar en el proceso electoral yendo a votar, ¿no? Entonces, para muchas personas, pues votar es el máximo acto de ejercicio de su ciudadanía.
Y entonces, pues ahí la pregunta que hago a la derecha, ¿no? Los ciudadanos de tiempo completo, ¿qué hacen entre elección y elección? O sea, como que, ¿cómo ejercen su ciudadanía, su derecho y su obligación? Y muchos analistas del fenómeno han hablado de que México tiene una ciudadanía de baja intensidad o intermitente, ¿no? Un 23% de la población identifica que la participación ciudadana implica una colaboración entre gobierno y sociedad, y la relacionan con actividades de apoyo ciudadano o ayuda comunitaria, ¿no? Dos conceptos muy similares, y un 12% con reporte de fallas, ¿no? Que puede ser visto como una forma de colaborar en lo común. Entonces, básicamente eso es como que en Nuevo León, cuando hablamos de participación ciudadana, esas son las respuestas que dan los habitantes, ¿no? Ahora, ¿cómo está el nivel de participación ciudadana en nuestro estado, ¿no? Cuando se le pregunta a las personas si participan en algún tipo de actividad que se identificó como actividad de participación ciudadana, esas son las respuestas, y ahí les diría que no parece haber un padrón, ¿no? O sea, los porcentajes no son drásticamente distintos de un municipio a otro. Hay municipios donde la participación es muy baja. El municipio de Santiago, por ejemplo, ahí en el área metropolitana destaca de baja participación. San Pedro destaca como una alta participación, pero el resto yo los veo todos básicamente en un mismo nivel. Y pues como lo pueden ver ahí, se les pregunta a las personas en la encuesta si en los últimos 12 meses han tenido alguna participación en alguna actividad, ¿no? Que tenga que ver con, ya sea con ir a votar, etcétera, etcétera. Y ahí nos podemos dar cuenta de que el porcentaje es relativamente bajo, ¿no? Es un porcentaje no muy elevado. A nivel promedio de Nuevo León, un 14.3% de la ciudadanía. Entonces, un poquito más de 1 de cada 10 ciudadanos participa. Cuando se les preguntó en esta encuesta del Consejo de Nuevo León, en los últimos 12 meses, esta encuesta se levantó a finales del año pasado, entonces en año electoral 2021, en los últimos 12 meses se les preguntó en esta encuesta si habían tenido alguna de las siguientes actividades. Entonces 39% declaró haber votado en las elecciones, 40% no. Y ahí traigo a colación ese dato de la Comisión Estatal Electoral. En el proceso de elecciones 2021, la participación del padrón electoral de Nuevo León fue de 51.15%, lo cual es una participación baja. Fue una reducción importante con respecto al proceso anterior, que fue el del 2018. Siempre hay buena participación cuando hay una elección presidencial, ¿no? Siempre tiende la gente a participar más, pero realmente sí es preocupante que solamente la mitad del padrón electoral salió a votar el verano pasado. Y entonces también pone muchas preguntas sobre la legitimidad de las personas electas, es decir, son legítimos porque ganaron la elección en un proceso legítimo y validado, pero su legitimidad ante ojos de la ciudadanía. Si una persona gana la elección con 45% de votos y sale a decir que la mayoría de la población de Nuevo León lo eligió, pues en realidad el dato es un poco erróneo. Es la mitad de la mitad que salió a votar. Entonces, no sé si me estoy explicando, pero en realidad la legitimidad de las personas que ganan elecciones suele ser relativamente baja. Y ese es un fenómeno que pasa prácticamente en todas las democracias donde hay una sola vuelta electoral. Las democracias donde hay 2 vueltas electorales, pues permite un poco más de construcción de consensos antes de la segunda vuelta, y entonces para ganar la elección pues se tiene que ganar un candidato con más del 50% de los votos, ¿no? Pero aquí pues sí es interesante preguntarnos un poquito sobre ese tema de la participación electoral y de lo que representan realmente los resultados del voto. Interesante que en los últimos 12 meses, ahí pueden ver que el 63% de los encuestados dijo que no habían participado en ninguna actividad para colaborar con sus vecinos, que no habían colaborado en una asociación de estudiantes o padres de familia y que no habían participado en actividades comunitarias para mejorar la seguridad, ¿no? Entonces, es interesante, por ejemplo, el tema de la seguridad.
en esta misma encuesta de Cómo Vamos Nuevo León, es el tema que más le preocupa a la ciudadanía. Cuando le preguntamos, oye, ¿qué tema te preocupa más como en Nuevo León? Nos contestan, la enorme mayoría nos contesta la inseguridad, pero casi nadie participa en actividades que mejoren la seguridad en su comunidad, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver como estas discrepancias entre lo que nos preocupa y el tiempo que invertimos o la energía que le invertimos a tratar de aportar desde nuestra trinchera soluciones a esto. Igual, este es también en la encuesta de Cómo Vamos Nuevo León, ahí han realizado las siguientes actividades. Pues participar en junta de vecinos suele ser una actividad que genera más participación. Yo creo que es algo muy natural porque hemos notado que las personas tienden a movilizarse en torno a problemáticas que son directamente palpables para ellas y no hay más palpable para una persona que lo que sucede en su entorno directo, en su colonia. Entonces, las juntas de vecinos generan en general más participación, sin embargo, pues como se pueden dar cuenta, muy poca, ¿no? 7.4% contesta haber participado en su junta vecinal, entonces pues es muy poquito. Y por ejemplo, a nosotros desde Consejo Cívico un tema que nos preocupa, hacer voluntariado en una asociación civil o colectivo, pues tan solo un 2.2% de la población encuestada declara haber hecho alguna actividad de voluntariado. Cuando les preguntamos a las personas precisamente por qué participa, qué les motiva a participar, pues mejorar su entorno comunidad. Definitivamente hay una enorme motivación en impactar algo que me es cercano. Y ahorita les voy a enseñar que también hay un problema que es que a veces no nos quedamos con tan buen sabor de boca cuando participamos. La menor, o sea, de las motivaciones, la que menor propensión a participar genera es colaborar con las autoridades y ahí otra notita a pie de página, un factor que ha impedido muchísimo la participación de la ciudadanía es la desconfianza que tenemos no solamente nosotros hacia las autoridades, sino en general desconfiamos mucho en México uno del otro, desconfiamos del vecino, desconfiamos del desconocido que por ahí pasa por nuestra calle. El tema de desconfianza es un tema muy profundo y es una de las causas raíces que explica mucho por qué la ciudadanía no participa, ¿no? Entonces, ahí les decía, ¿por qué las personas no participan o qué influencia más su participación o el hecho que vuelvan a participar, ¿no? Que cuando han participado una vez lo vuelvan a hacer. Entonces, cuando les preguntamos a las personas sobre si pensaban que pueden o no influir en las decisiones de su gobierno, en año electoral el porcentaje fue más elevado. O sea, definitivamente las personas asocian el hecho de ir a votar con una influencia que puedan tener, cuando menos, sobre quién me va a gobernar, ¿no? Entonces, ahí sí hay una especie de relación más directa. Pero como se dan cuenta, en el 2019, cuando se levantó esta misma encuesta, que no era un año electoral, el porcentaje era de 27%. Entonces, ahí vemos cómo el ciudadano en años electorales siente que puede influir mucho en su gobierno y en años donde no hay elecciones se baja mucho esta percepción, ¿no? Y luego ahí se pueden dar cuenta que también hay un dato que es relevante, aún en año electoral, aunque está un poco distorsionado el resultado en años electorales, pero se nota, por ejemplo, en el 2019, que realmente una gran proporción de la ciudadanía decía que no piensa que puede influir absolutamente ninguna medida sobre su gobierno. Entonces, un poco regresando a ese tema de la desconfianza y de por qué no participo, pues porque qué tanto está dispuesto el otro, el interlocutor, en este caso el gobierno, a escucharme, a tomarme en cuenta, etcétera, ¿no? Y luego, cuando se les pregunta a las personas cómo se sintieron con respecto a esta participación que hayan tenido, 4 de 10 dijeron sentirse satisfechas. Entonces, les presento el dato de manera positiva. 4 personas dijeron sentirse satisfecha, pero pues en realidad
Ahí el resto, 2 de cada 10 dijeron sentirse insatisfechas y 3 de cada 10 no percibieron resultados, ¿no? Entonces, pues realmente sí hay una proporción importante de ciudadanos que sí hicieron este esfuerzo de participar, que sí hicieron este esfuerzo de acercarse a alguna actividad. Llámese ir a votar, llámese participar en una junta de vecinos, una consulta que se la haya hecho en su barrio, etcétera. Y pues estas personas no se sintieron satisfechas. Entonces, ahí lo preocupante es que la propensión a volver a participar probablemente disminuya bastante después de esto. Otro tema que ahí también creo que es un tema bien relevante de tener muy en consideración. ¿Por qué las personas no participan? A las personas que declararon en las encuestas, no, yo no he participado en nada, se les hace la pregunta, bueno, ¿por qué no participaste? Y por aplastante mayoría, la gente contesta que no tiene tiempo. Entonces, ahí sí hay un tema estructural que nos tendríamos que cuestionar un poquito. A veces parecen factores no relacionados o parecen factores como diferentes, pero les voy a plantear un asunto que yo creo que puede explicar en gran parte por qué la gente no participa. Hoy en día en nuestra metrópoli los tiempos de traslado promedio por persona por viaje rondan en transporte público alrededor de los 50 minutos. Es decir, una persona en su viaje principal de ida o de regreso le dedica alrededor de 50 minutos al día. Y ese es un promedio. Hay muchas personas que le dedican más de 2 horas al día. Entonces, vamos a ponernos en el lugar de alguien que sale de su casa a las 6 de la mañana cuando viene, para tomar el transporte público sumamente deficiente, para llegar a un trabajo, estar 8 horas en el trabajo, 8 o 9 horas, regresarse otra vez 1 o 2 horas en el transporte público, llegar a su casa para atender a la familia, atender asuntos de la casa, etcétera, pues yo creo que esta persona para las 9 de la noche ya no tiene energía para hacer nada más que esto. Irse a descansar, ponerse a ver televisión, ponerse a convivir con la esposa, el esposo. Entonces, ahí hay un tema donde nos tendríamos que cuestionar sobre si las condiciones estructurales o las condiciones de nuestra ciudad realmente están permitiendo que todos los ciudadanos tengamos acceso a espacios de participación o realmente estamos excluyendo a muchos ciudadanos de la posibilidad de participar, ¿no? A mí recuerdo que hace unos años atrás me quejé amargamente con el municipio donde vivo porque me mandaban flyers de, oye, ven a la reunión para decidir de qué presupuesto participativo en tu barrio, y me invitaban a las 10 de la mañana y el flyer me llegaba un día antes. Entonces yo les decía, mira, con mucho gusto voy, me hago un espacio en mi día de trabajo y participo, pero pues si me convocas a las 7 de la noche es más factible que vaya, y si me convocas con una semana de anticipación todavía es 2 veces más factible que vaya. Entonces también por parte de las autoridades también tenemos que cuestionar en qué momento y en qué espacios los ciudadanos están dispuestos a participar. A veces hay que poner todas las facilidades posibles habidas y por haber para que participen. Y otro tema es que hoy día, pues tenemos al alcance, todos tenemos ese tipo de herramientas, ¿verdad?, que nos permiten, pues, generar nuevas formas de interacción con los ciudadanos, y yo creo que todavía tenemos mucha área de oportunidad de poder explotar mucho mejor las nuevas tecnologías para precisamente poder tener una relación más dinámica e interactiva entre gobierno y ciudadanía o entre ciudadanos mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería como una observación sobre ese tema de que no tengo tiempo. También hay un tema ahí, si se fijan, un 13% contesta que no sabe cómo. Entonces, creo que ahí hay una gran área de oportunidad por parte de las autoridades de ser muy didácticos, muy pedagógicos sobre cómo podemos participar, qué formas están accesibles, de qué manera, no un lenguaje técnico, sino un lenguaje muy sencillo para ir formando la ciudadanía e irlas invitando a estos espacios donde también haya un aprendizaje de los métodos de participación. Y les mencionaba hace ratito que el tema de la confianza es clave.
Primero, las personas cuando se les pregunta, oye, ¿y cómo participarías? O sea, ¿qué factor te ayudaría a participar? Y un 30% nos dice que si las invitan a participar, participarían. O sea, pareciera que no hemos extendido la mano, ¿no? A la ciudadanía, porque 30% contesta, oye, pues a mí si me invitan, voy, ¿no? Y como les decía, 16% pues si hay un problema que me afecta. Pues esto en general ha sido un detonante en cualquier momento de la historia. Cuando un problema nos afecta, pues tiende a ser mucho más factible que nos acerquemos a un espacio de participación. Pero nuevamente, 14% que me den información de cómo participar. Entonces, creo que esas encuestas nos arrojan datos súper interesantes donde vemos que todavía hay un margen de cosas que se pueden hacer para fomentar que la ciudadanía participe más. Y solamente yo les pondría como que solamente un 14% contestó, a mí, hagan lo que hagan, no voy a participar, no me interesa, no me busquen, por favor, ya no me toquen la puerta. Entonces, estos renegados apáticos completos de la participación, pues tan solo son un 14% de los entrevistados. Entonces, creo que también esa es la buena noticia. Hay material, hay disposición. Bueno, cuando se les pregunta a las personas sobre un poquito, pues, qué instrumentos de participación conoces, como les decía, un 48% en la ciudad conoce de asociaciones de vecinos, 30% saben de voluntariado y un 26% de sociedad civil. Entonces, pues sí hay yo diría que un conocimiento relativamente bueno sobre estas herramientas de participación. Sin embargo, pues definitivamente también del lado de la sociedad civil hay muchísimo que todavía podemos hacer para que la ciudadanía se entere de que esta forma de participar a través de una organización de sociedad civil o a través de un voluntariado puede ser una gran forma, es una manera que también ofrece mucha flexibilidad para el tiempo del cual disponen las personas y además es una manera muy efectiva de poder ver cambios de nuestra participación o ver resultados tangibles de esta participación. Entonces, ahí también, como el mismo sector sin fines de lucro, tenemos también que reconocer nuestras propias fallas. No hemos sido suficientemente efectivos en la comunicación hacia la ciudadanía de que el voluntariado y la participación son buenas herramientas y no solamente tienes que participar en espacios que te abre el gobierno, sino que también hay espacios desde la sociedad civil. Y bueno, pues ahí lo que les decía, eso está bien interesante. ¿Cómo se entera la gente de lo que pasa en su comunidad, en su municipio, en su vecindario, etcétera? Creo que ahí es un tema que tenemos que tomar mucho en cuenta, porque refleja otra vez el factor de la confianza, ¿no? ¿Cómo me entero? Pues me entero por las charlas con los vecinos, ¿no? O sea, como que mi comunidad inmediata, que es mi red de confianza, me entero por redes sociales, por lo que les comentaba, el tema de la tecnología, pues hoy es una realidad, es un medio de información para muchas personas. La familia también es una manera de informarse y el WhatsApp, un medio muy efectivo de comunicación y de difusión de información. Entonces, es interesante que a pesar de que hoy en día hablamos mucho de la influencia de las redes sociales y de la importancia que tienen, yo sí estoy convencida que en el tema de participación ciudadana y en el tema de incentivar a la participación, en el tema de ser un ciudadano informado, pues definitivamente las relaciones uno a uno, las relaciones cara a cara, todavía no sustituyen las redes sociales. Entonces, ese es un dato bien importante porque cada uno de nosotros y nosotras, los que están, por ejemplo, hoy día en esta conversación, cada uno de ustedes tiene mucho poder de informar a otros, mucho poder de difundir información, de invitar a participar, de fomentar la participación, ¿no? Porque probablemente cada uno de nosotros y nosotras somos un referente, un motivador, una figura de referencia para otros. Entonces, pues yo les invitaría también a darse cuenta de este poder que reside en cada uno de nosotros y ejercerlo con mucha responsabilidad, ¿no? Y bueno, algunas recomendaciones de lecturas o de pensadores sobre este tema. Para mí, a nivel Latinoamérica, una de las personas que más ha aportado en ese tema de construir una ciudadanía más participativa, más responsable, es el doctor Antanas Mockus de Colombia.
Antanas Mockus fue alcalde de Bogotá, pero era un matemático, académico, y una persona sumamente culta, con muchas publicaciones académicas antes de convertirse en político, y él profundizó muchísimo en el concepto de ciudadanía. Yo les recomiendo muchísimo conocer no solamente sus escritos, sino que también prácticas que él puso en marcha allá en Colombia, que son tremendamente interesantes. Y a mí me encanta esta definición que él da sobre la ciudadanía. Él dice que la ciudadanía es un mínimo de humanidad compartida. Entonces, pues como un poco para cerrar y abrir discusión, como que para Antanas Mockus la ciudadanía se aprende haciendo, practicándola, o sea, poniéndola en marcha, ¿no? Él enfatiza mucho la importancia de la cultura de la legalidad, del respeto a la ley, pero él indica que hay tres factores que mueven las comunidades, ¿no? El respeto a la ley, la moral y la cultura. Entonces, en cada comunidad nos mueve más uno de estos tres factores, ¿no? Tal vez en países europeos nos va a mover mucho el tema legal, ¿no? Los ciudadanos van a ser, en un país como Alemania, excesivamente apegado a las leyes. Tal vez en un país como Japón, por ejemplo, la moral va a ser un tema sumamente importante para la comunidad. Entonces, es interesante lo que propone el doctor Antanas Mockus, pero lo que a mí me encanta es cómo él planteó que realmente la ciudadanía se aprende en la práctica. Entonces, yo creo que ese es un llamado también, pues, a ejercer este músculo poco a poco. Y hay algunos recursos disponibles aquí en el estado. Yo destaco mucho la información, el papel que ha estado teniendo la Comisión Estatal Electoral en relación con la formación de ciudadanía con recursos súper accesibles a todos. Si van al sitio web de la Comisión Estatal Electoral van a encontrar cursos, recursos gratuitos, hay información sobre todas las herramientas de la Ley de Participación Ciudadana que tenemos aquí en Nuevo León. Y yo creo que vale mucho la pena que aquellos que quieren profundizar, conocer más sobre estas herramientas para poderlas difundir, encuentran esta referencia en la página de la Comisión Estatal. Y también, hay que decirlo, hay organizaciones de sociedad civil del Estado que están haciendo una labor muy interesante con niños. O sea, yo creo que ahí tiene que empezar mucho el ejercicio de la ciudadanía desde muy joven. Eso nos validan muchísimo los académicos con quienes hablamos, nos dicen, en la universidad ya es muy tarde para abordar estos temas por primera vez con un joven. Definitivamente desde muy jóvenes se tienen que ir formando los niños a cultura y práctica de la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, Pequeños Ciudadanos es un proyecto de Formando Emprendedores, es una asociación civil que está aquí en Nuevo León, que trabajan con voluntariado en escuelas, donde van precisamente practicando estos ejercicios de ciudadanía con niños. Es una práctica súper interesante que han tenido. Hagámoslo bien, tiene un programa que se llama Bien en tu Escuela, donde también se abordan temas de valores ciudadanos, del valor de la cultura de la legalidad, de hacer las cosas bien. Entonces, hay varias organizaciones de sociedad civil que abordan este tema. Despierta Cuestión Actúa es otra organización que tiene un programa de ciudadanitos en las escuelas igual, y yo creo que definitivamente este es un muy buen momento en la vida para empezar, para ir formando este juicio crítico, para ir pues mandando a los niños este mensaje de los derechos, pero también de las obligaciones. Entonces, yo destaco mucho la labor que están haciendo muchas organizaciones de sociedad civil en ese sentido, y la Comisión Estatal Electoral, y bueno, pues las autoridades cada vez más adentrándose en estos temas, dando pues pasitos, vamos más lento de lo que la verdad nos gustaría, pero cuando menos hoy en día no hay un solo gobierno en Nuevo León, yo creo, que ignore o que no tome en cuenta la necesidad de involucrar a los ciudadanos en la gobernanza democrática, en la toma de decisión. Entonces es un tema que ha ido, creo que, caminando bastante. Entonces yo dejaría hasta aquí la presentación. A mí me encantaría más bien como platicar con ustedes, escucharlos, rebotar ideas, preocupaciones que tengan, etcétera, etcétera.
Bueno, entonces abrimos el espacio para las preguntas y los comentarios. Si quieren levantar, para ir yendo en un orden, hay una opción para levantar la mano virtualmente, y conforme vaya apareciendo, pues vamos dando la entrada. Roberto, si quieres hacer tu comentario. Bueno, pues muchas gracias, André. Muy interesante tu información, muy completa, muy clara. Lamentablemente creo que pues no está funcionando, es decir, a nivel nacional. Y yo quería preguntarte precisamente de eso. La participación en Nuevo León, pues, supongo que es muy diferente a los demás estados, en donde quizá Nuevo León sea de las más altas. ¿Qué está haciendo en esos lugares donde de plano o no llega esta información o no hay líderes que en un momento va a mover a la gente? Porque si hacemos el resumen general del 18, ahí, si el universo era 90 millones, una tercera parte votó por el actual presidente. Una tercera parte votó por cualquier partido, pero en contra del presidente, vamos a decir, y una tercera parte no participó. O sea, es mucha gente la que no participó, ¿no? Entonces, ¿cómo llegarle a esos lugares en los cuales pues, la respuesta no está funcionando? Porque pues, no hay la participación que quisiéramos. Y creo que, pues, por ahí le escuché a algunos de los políticos decir, hay que tratar de dejar de ser un habitante y convertirte en un ciudadano, ¿verdad? Participar. Sí, y Roberto, creo que hay que también mapear un poco las condiciones en el país. Creo que valdría la pena ver un mapa de participación electoral, porque me parece que en muchos estados de México hay una especie de poder fáctico que realmente controla hasta el tema electoral, ¿eh? Yo no sé hasta qué medida en estados como Sinaloa, Guerrero, los candidatos inclusive sean candidatos que llegan con qué tipo de financiamiento y qué tipo de apoyo detrás. Y la ciudadanía, yo creo que a veces subestimamos mucho al ciudadano. El ciudadano no es tonto y se da cuenta de esto. Entonces, ¿qué tanto incentivo tiene un ciudadano de ir a votar por un candidato que claramente se le conoce su relación con el narcotráfico, por ejemplo? Por un lado, ¿no? Por otro lado, está pues esta sensación ciudadana en muchos países de desencanto con la democracia simplemente porque pareciera que los gobiernos no responden o no dan respuesta, resoluciones, soluciones a las problemáticas que viven los ciudadanos en el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que los ciudadanos nos termina pasando que votamos por un partido, votamos por otro partido, votamos por otro partido, votamos por uno sin partido, y el resultado sigue siendo el mismo. Entonces, ese desencanto desmotiva mucho a la participación. Y ahí me preocupa muchísimo que realmente está empezando a crearse este círculo vicioso, porque la ciudadanía deja de participar, los partidos no proponen candidatos que convencen a la ciudadanía en los procesos electorales, entonces la ciudadanía menos va a participar, y entonces es una espiral, ¿no? Que nos puede llevar pues a consecuencias muy nefastas en general para la ciudadanía. Entonces son como que dos temas. Yo no estaría afirmando que Nuevo León tiene más participación que otros estados de la República. La verdad es que no creo que tengamos más participación que en otros lugares. Lo que sí creo y puedo afirmar que definitivamente la sociedad civil organizada de Nuevo León sí es muy diferente de otros estados del país. Eso me queda clarísimo. Pero, por ejemplo, hay formas de participación ciudadana que son incluso muy antiguas en estados del sur. Por ejemplo, hay muchos movimientos comunitarios de participación que son muy poderosos, ¿no? Desde movimientos campesinos, por ejemplo, hay un caso que estaría interesantísimo que el Colegio de Monterrey lo traiga para que lo conozcan, que es el municipio de Cherán, que ha sido algo fuera de serie en México. Realmente les recomiendo que conozcan esta experiencia porque rompe completamente los paradigmas. Y entonces yo diría que a veces es hasta peligroso cuando tenemos esa sensación que en Nuevo León lo hacemos mejor que en otros estados, porque en muchos sentidos no creo que sea cierto. Y hay formas distintas. Lo que sí me llamó mucho la atención este año, por ejemplo, y lo vi con buenos ojos, la verdad, es
la ciudadanía de Nuevo León está mucho más despierta, yo creo, hoy, ¿no? Cuando tuvimos todas esas desapariciones y feminicidios, se acordarán, hace unos meses atrás, había marchas muy seguido de mujeres en el centro, en la fiscalía, etcétera, exigiendo que las autoridades asumieran su papel de buscar a las víctimas, de investigar estos delitos. Cuando nos quedamos sin agua, hubo vecinos inconformes que salieron a bloquear avenidas. Y yo creo que a veces decíamos que la ciudadanía de Nuevo León estaba apática, etcétera. Y yo creo que esto ya no es tan cierto. Creo que la ciudadanía está despertando, está cada vez más consciente. Más sin embargo, pues hay otros estados del país donde la ciudadanía está muy volcada a las calles. Yo creo que la Ciudad de México es probablemente el caso más emblemático. También es una ciudad enorme, muy grande, pero hay muchísima manifestación ciudadana en muchos temas, mucha participación. Hay muchísimas organizaciones de sociedad civil, obviamente con un alcance más nacional, pero yo creo que en Nuevo León lo que nos distingue mucho es precisamente estas organizaciones de sociedad civil que cada una atendiendo diferentes causas, pero que han llegado a un nivel de consolidación, fortalecimiento y seriedad muy bueno. Entonces yo destacaría bastante esto. Creo que lo que nos falta sí es más participación en las juntas de vecinos, en los consejos ciudadanos, en los ejercicios de consulta de presupuesto participativo, etcétera, que realizan los municipios, porque en la medida que ocupemos los espacios de participación, los municipios y el gobierno estatal van a estar más obligados a tomarnos en cuenta y a escucharnos. Nomás una pequeña aclaración. Yo dije supongo que Nuevo León, en realidad no lo sé, es todo. Que supongo que en Nuevo León hay más participación, es a lo que me refería. Algunos lugares, creo que por ejemplo San Pedro sí es un municipio con la verdad, un elevado nivel de participación de la ciudadanía. A mí me encanta, por ejemplo, esta figura de contralores ciudadanos que han creado en el municipio de San Pedro, porque yo he conocido algunos que son ejemplares, de verdad, le dedican un tiempo impresionante a esto. Y es algo muy particular de San Pedro, donde también un poco lo que cuestionaba es, ojo con que la ciudadanía no se convierta en un ejercicio de quienes sí puede y tiene tiempo y tiene recursos para dedicarle a la comunidad, porque debería de ser un ejercicio muy democrático, de donde cada uno de nosotros encuentre el cómo y el cómo sí participar, ¿no? Gracias. Don Fernando, adelante. Hola, muchas gracias. Pues muy interesante la presentación, Sandrine. Muchas gracias, sobre todo por toda la conjunción de información que nos presentas, que es información muy valiosa para este tema. Yo coincido, soy un convencido de la necesidad de participación ciudadana para mejorar la calidad de nuestra democracia. Y bueno, a lo largo de mi vida he hecho algunos esfuerzos bastante frustrantes para Sí. lograr participación de la democracia, de la población. Y lo que yo he llegado a pensar, perdónenme porque estoy medio distraído, tengo aquí un invitado que llegó espontáneamente. ¿Quiere participar? Quiere participar a lo mejor. No, pues con razón se movió de su terraza. Me estoy desconcentrando. Bueno, en realidad la participación creo que es el resultado de una ecuación muy compleja en que intervienen muchos factores. Sí. Por un lado está lo que tú mencionabas, la capacidad, la posibilidad de la gente de participar. Y esto tiene que ver con, pues, en qué trabaja uno, cómo trabaja, dónde vive, cuánto se transporta, en fin. Y tenemos un porcentaje de población muy alto, como tú decías, que se le va a dar la vida en ir y venir del trabajo y en trabajar y luego Sí. dedicarle un poquito a su familia. Entonces, no podemos pensar que hagan a un lado alguna de esas cosas para participar en la comunidad, porque la comunidad es una prioridad secundaria frente a esto, primero. Sí. Segundo, la conciencia de qué tan relevante es su participación para cambiar las cosas, para lograr un resultado positivo. O sea, ¿realmente voy a obtener algo? Que ahí también, pues, como tú dices, hay mucha desilusión, mucha decepción,
¿para qué participo si no voy a lograr nada? No. Entonces, combina el primer factor con este segundo. Pues no tengo tiempo y luego lo voy a gastar en cosas que no me sirven para nada. ¿Cómo? Y luego un tercer factor, que es el nivel de conciencia de la gente de la importancia de esta participación ciudadana, ¿verdad? Porque esto es algo que viene en forma natural con la mejor educación. Sí. Se aprende desde la familia y desde la escuela y demás, y creo que en nuestra sociedad pues no se está haciendo todo lo necesario para que haya esa conciencia. Y al revés, a veces se hacen cosas contrarias para que no haya la conciencia, porque la participación ciudadana, desgraciadamente, hay gente, gobernantes o gobiernos, a los que les parece incómoda. Entonces, si aprender a ser ciudadano es como aprender a andar en bicicleta, ¿verdad? Es subirse y pedalearle y caerse y rasparse y volverse a subir, pero el gobierno te pone las calles empedradas y con baches y de subida, pues nunca va a aprender la gente a andar en bicicleta, la realidad, ¿no? Sí. Toda esta combinación de factores es lo que da por resultado esa baja participación. Y yo creo que algo que podemos hacer muy concreto y que podemos contribuir muchos es generarle vías de participación fáciles a la gente, vías de participación que le permitan participar fácilmente. Ahora la pandemia nos abrió muchos canales y muchas herramientas para poderlo hacer, como tú mencionabas, los teléfonos inteligentes y demás ayudan en mucho a esto, pero generalmente no le facilitamos a la gente que lo haga. Y luego, como tú dices, pues nos citan a las 9 de la mañana, oye, pues tengo otras cosas que hacer. Sí, ¿no? el lunes, ¿no? Lunes a las 9. Sí, oye, Lunes pues a las 9. tengo que reportarme en la ¿Cómo junta de voy? resultados del negocio, Sí, lo que sea. Sí. Entonces hay que generar, por un lado, la conciencia y por otro, formas viables en que la gente pueda participar sin tener un costo personal tan alto, ¿no? Creo yo. Pero Sí, fantástico fíjense que pero siga el esfuerzo, ¿no? hay un valor bien grande en cuando se dan los espacios y cuando realmente hay un proceso de escucha activa, porque creo que es otra de las grandes necesidades que tenemos la ciudadanía, y incluye al gobierno, porque hay ciudadanos con cargo público y ciudadanos sin cargo público, ¿no? La escucha activa es bien importante para poder realmente entender el valor de lo que pueden aportar los ciudadanos. Ahorita estábamos platicando en la mañana en un proyecto que traemos desde Consejo Cívico, una red multisectorial para la prevención de la violencia, donde participamos 4 sectores. Y nos compartían, ahorita están construyendo mesas de consulta, focus groups, para por fin, que Nuevo León por fin tenga una política pública de prevención social de la violencia, ¿no? Que es una gran deuda que tenemos en el Estado. Y han estado acudiendo a consultar a jóvenes en diferentes espacios educativos, identificando factores de riesgo y factores de prevención de la violencia. Y me decían, es impresionante como los jóvenes tienen clarísimos cuáles son los factores de riesgo. Nos mencionaron mucho el tema de salud mental. Hoy en día es un gran problema de la comunidad. Identifica, y nos dicen, y además identifican soluciones. O sea, ellos mismos te dicen, es que falta esto, habría que implementar esto. Entonces, creo que el gran problema de los gobiernos, y lo sabemos, es que el gobierno tiene que ejecutar en 3 años o en 6 años. Entonces, ahí tienen el reloj ahí, ¿no? Y ahí andan así a las carreras. Y los procesos de escucha activa y de participación son procesos que toman tiempo, porque lo primero que tenemos que crear es la condición de la confianza. Se tiene que establecer una relación de confianza, y eso es en cualquier ámbito, del ámbito de una pareja, de una amistad. O sea, si no establecemos un ámbito de confianza, difícilmente podemos construir cosas juntos, ¿no? Entonces es lo mismo en el tema de participación. Y es muy complejo para los gobiernos
tomarse los tiempos suficientes. Entonces, creo que también ahí, pensando un poco en los procesos de gestión pública, lo hemos platicado en muchos foros, pero de repente estos modelos que existen en otros países, por ejemplo, los city manager en Estados Unidos, ¿no? Que se dedican a pensar el largo plazo de la ciudad y que entonces pueden invertir en ese tipo de procesos de participación versus puestos más políticos que obviamente tienen una temporalidad, ¿no? Valdría la pena reflexionar, porque entonces valdría mucho la pena tener estos espacios y mecanismos permanentes de escucha y de diálogo para que el gobernante que llegue pueda tocar el pulso de qué es lo que quiere la ciudadanía, qué pone la ciudadanía sobre la mesa, y entonces no estarnos reinventando cada 3 años, porque también para el ciudadano es súper desgastante, ¿no? Cada 3 años le cambian las caras y lo convoca a alguien nuevo y, ay, híjole, pues déjame, me voy, me adapto al modo de ¿no? Sí. Y uno es muy tecnológico y va a llegar con las aplicaciones. Digo, yo soy, creo que soy de los 10 usuarios estrellas del chatbot de San Petrino. Me han de tener así alucinadas el servicio porque reporto todo. Está padre, o sea, esta innovación, pero luego puede que llegue otro alcalde que se regrese a lléneme la solicitud a mano, entréguenle al municipio con 3 sellos. Y entonces el ciudadano se tiene que ir acostumbrando a estos bandazos y también es muy molesto, la verdad. O sea, entonces un poco de estabilidad y de relaciones de confianza sobre el largo plazo creo que ayudaría bastante a evitar también estos baches cada 3 o 6 años, ¿no? Y yo creo que el nivel de gobierno que es el menos, no voy a decir apto, pero el más complejo para interactuar con el ciudadano de a pie, pero que debería de tener mucha interacción con la sociedad civil, es el gobierno federal. Y en este sexenio, el primer acto del gobierno federal, por una cosa que se llama circular, que es un invento de la presidencia, la primer circular, 14 de febrero de 2019, declara que no se va a entregar ni un solo peso a sociedad civil organizada para realizar nada. Entonces, cerramos refugio para mujeres víctimas de violencia familiar, guarderías y otro tanto, ¿no? Todo el tema de oftalmología y temas de la vista que lo maneja sociedad civil en México, sin fondos. Entonces, ahí sí tenemos un problema desde el nivel federal actualmente. Hay un gran riesgo en estos partidos que tienen movimiento en el nombre y a veces cuando tienen movimiento y ciudadano en el nombre, el enorme riesgo es que el gobierno nos dice, pero yo soy la ciudadanía, que yo estoy gobernando, yo soy ustedes, yo estoy gobernando por ustedes, yo soy la ciudadanía en el gobierno. Y pues entonces es muy fácil hacer la ciudadanía a un lado. Lo hemos visto con Morena, donde el presidente pues dice, yo hablo con el pueblo bueno me llama, entonces yo no necesito a las organizaciones de sociedad civil para gobernar, las echo a un lado. Entonces hay que tener mucho cuidado que finalmente pues la ciudadanía tenemos que ocupar espacios, tenemos que ocupar los espacios que nos corresponden, no abandonar estos espacios y también pues ver cómo los gobiernos van creando esta confianza independientemente del partido del color, que tienen que entender que y yo diría que ojalá y don Fernando no se sienta desanimado, pero cada quien va poniendo un ladrillo y se va construyendo la democracia y a lo mejor la democracia mexicana es sumamente joven, o sea, yo soy más vieja que la democracia mexicana, entonces... Todos, aquí no, pues nosotros somos el doble de viejos que tú. Entonces, pues sí, pero hay que también de repente seamos conscientes de que es un edificio en construcción y apenas yo creo que íbamos un poco en el cimiento de la casa, ¿no? Entonces, bueno, hay que cuidar que estos cimientos no se nos vayan a echar a perder, pero pues nos falta mucho para poner por encima, ¿verdad? Fíjate, lo que dices me trae a la mente, si me permiten un comentario adicional nada más, Rolando, ya me callo. Un consultor de negocios decía que en toda organización, y aquí lo quiero extender, quiero que lo pensemos en términos de la sociedad y en términos de un gobierno, de esa parte del gobierno que podía ser permanente, ¿no? Él decía, para que sea efectiva y funcione bien, se necesitan 4 funciones que se cumplan ahí y por tanto tiene que haber gentes encargadas de cumplir las funciones. La primera función
es empuje a resultados. Tiene que haber gente empujando a que se den los resultados, porque si no, te estancas y te encharcas ahí y ya no salió nada, ¿no? Segunda función, orden y administración, porque cuando empujas demasiado a resultados, creas desorden, atropellas, creas caos, te llevas las reglas de encuentro, haces muchas cosas, ¿no? Entonces, orden y administración. Tercera función, integración humana, o sea, sentirnos parte de un todo, de un cuerpo colectivo, ¿no? Que nos sintamos conciudadanos y miembros de una comunidad, ¿no? O bien miembros de un gobierno, de un estado. Y la última función es creatividad. Gente pensando en nuevas soluciones a los problemas viejos, porque nos pasa todo el tiempo que seguimos dando las mismas respuestas a los mismos problemas y entonces obtenemos los mismos resultados y ahí nos quedamos, ¿no? Sí. Entonces, en temas como los procesos de cómo vamos Nuevo León o cómo vamos alcalde y todo eso, a lo mejor podría analizarse estos vectores, estas funciones que de alguna manera se tienen que cumplir en la comunidad y en el gobierno para que seamos efectivos. Sí. Y ponerles incentivos para que los generen, para que generen esas funciones, ¿no? Sí, sí, es un muy buen punto, ¿eh? Ya me callo. Gracias, Sandrine, felicidades. Muchas gracias. Muy bien, qué gusto escucharlo, licenciado Fernando. Y a ti también, Sandrine, qué bonito, qué bien, qué empuje. Hay que hacerlo. Muchas gracias. Hay que hacer un consejo y que eso siempre esté checando a nuestros gobernantes, porque no hacen lo que deseamos y entonces hay que dar seguimiento, pero que haya mucha unión para presionarlos. Sí, y que estemos muy informados, porque yo creo que ese es el principal problema, ¿no? A veces esperamos hasta la elección para, déjame, me pregunto qué pasó, qué ha hecho. Pues no, ese es el trabajo de informarnos, es todos los días. Estos ejercicios de informes de gobierno, pues son anuales. Yo creo que ahora es muy fácil asistir a un informe de gobierno porque no tenemos que ir de forma presencial, todo queda grabado, se pueden ver en las redes sociales, pero vale la pena porque muchas veces de lo que dice don Fernando es muy cierto. Hay cosas que son muy cotidianas que se van haciendo y que mejoran mucho la calidad de la democracia, pero no nos enteramos porque son a veces actos muy invisibles de la autoridad, ¿no? Entonces, vale la pena también como ciudadanos, pues, antes de criticar forzosamente toda la actuación de un gobierno municipal, estatal, ir a preguntar, ¿no? Y no olvidar que hay un poder que está muy subanalizado, es el Congreso del Estado. Yo ahí sí les diría que, Dios mío, nos urge poner la lupa a lo que hacen los diputados, porque yo que he trabajado de cerca ahí con ellos, es muy deprimente. Yo creo que los que menos escuchan la ciudadanía son los diputados. Adelante, Jesús, con su pregunta. Sí, muy buenas tardes. Me da gusto participar en esta charla tan amena y saludar al licenciado Fernando. A ti, Rolando, pues no tenía el gusto de conocerte y a Sandrine tampoco, pero bueno, al licenciado Fernando por ahí ya nos hemos cruzado en varias ocasiones. Me llamo Jesús Macías Treviño y yo cómo me enteré de este evento, pues a través de un grupo que tenemos por ahí. Me di cuenta de que iba a haber este foro y pues me integré. Pues yo lo que les puedo comentar es que no nos desanimemos, así como lentamente nos llevaron a esta situación tan triste de poca participación, de desaliento, se tiene que volver a buscar que poco a poco la ciudadanía recobremos la confianza. Y pues no es fácil, ¿verdad? No es nada sencillo porque se tiene que buscar a partir de la familia, del entorno que tú puedes de alguna manera tener cierto control y bueno, pues alinearlos a donde en el contexto donde se desenvuelven nuestros hijos, en la escuela, en la colonia, etcétera, ir generando toda una cultura.
en donde el objetivo sea tener el mejor espacio para vivir, ¿verdad? Vivir de manera feliz, de manera que tengamos todos los elementos para educarnos, para tener salud, para tener seguridad, en fin. Y ciertamente los conceptos que han expresado de los acercamientos que tiene el gobierno cada 3 años o cada 6 años con la ciudadanía, pareciera que se repite siempre un modelo muy similar y como bien lo señalaba el licenciado Elizondo, los resultados son los mismos. No hay una visión a largo plazo, no hay un proyecto integral para solucionar la problemática que tenemos, por ejemplo, aquí en el área metropolitana, en el tema de la movilidad, por ejemplo. Cada quien trae su agenda y esa agenda como que no la comparte o quiere hacer lo necesario para llevarse el aplauso de su colonia, de su municipio, y le importan muy poco los vecinos, la afectación que tenga el vecino o los demás, el resto del contexto, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay mucha gente capaz, mucha gente muy brillante, y que lo que hace el Consejo Cívico, pues eso es una gran motivación, y la manera en que yo creo que debemos de seguir abordando estos temas, pues informar más a la comunidad a través de estas acciones que ustedes hacen, identificar muy bien dónde se encuentran localizados los grupos y nosotros ser multiplicadores de este tipo de actividades. Pues la verdad sí, es muy triste y es muy lamentable la participación de nuestra gente pública que está por ahí en los congresos, que es donde se toman las decisiones, y como ellos ya tienen la anuencia del ciudadano, porque según ellos, pues según la participación de nosotros en las urnas, les da el derecho de decir que ellos pueden tomar decisiones hacia el interior, pero ya una vez que ganan, la decisión la toman en base a lo que les dicta el grupo, el partido, y se olvidan del interés de la ciudadanía. Entonces, bueno, pues yo lo que puedo decir es que no hay que desalentarnos, hay que buscar esquemas para que la gente esté comunicada, para que la gente esté informada, estemos informados, y en base a eso, pues impulsar iniciativas, acercarnos los que tienen la información, los que tienen el conocimiento, los que tienen las competencias, acercarnos con ellos para que a través de sus ideas, de su creatividad, nos sumemos a esos proyectos. Entonces, pues yo primero reconocer y felicitarlos a ustedes por esa información que nos ofrecen. Ojalá que esa presentación nos la puedan dejar en alguna área que la podamos estar viendo, Sandrine, y pues yo muy feliz de poder en lo sucesivo participar en eventos como ustedes. Le digo yo, afortunadamente hemos coincidido con el licenciado Fernando Elizondo en muchas actividades, y pues yo también soy un enamorado y creo que podemos hacer muchas cosas de la mano y en beneficio de la comunidad. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Gerardo. El micrófono. Gerardo, no te escuchamos. Sandrine, la felicito, una excelente presentación, y me hizo recordar en su ponencia una frase, no sé quién la dijo, pero la digo yo, que dice que la democracia es una curiosa exageración de la estadística. La mayoría, por ejemplo, apoya a AMLO, la mayoría no está iluminada. Y yo quería hacerle 2 preguntas. Mencionó usted que se está presentando estos temas que usted presenta en los estudiantes, pero ¿en qué nivel, si es que se está penetrando intramuros, porque usted mencionó extramuros, en qué nivel, si es que existe, se está inculcando a los estudiantes esta participación o lo que ustedes están impulsando? Y la otra pregunta es, ¿qué diferencia existe entre el ciudadano mexicano
contra los latinoamericanos, un ciudadano, aunque usted mencionó un caso de Colombia, pero ¿en qué otros países de Latinoamérica, qué diferencia hay contra un ciudadano mexicano, contra un ciudadano europeo? ¿Qué diferencia contra un ciudadano asiático? Usted mencionó también el caso de Japón. ¿Qué diferencia nos puede usted comentar que hay? Yo no soy especialista tanto en estos estudios comparativos de ciudadanía. Lo que sí me queda muy claro es que hay una relación muy directa entre lo que yo llamaría el Estado de Derecho y el ejercicio activo de la ciudadanía. ¿Y a qué me refiero? Hay un estudio, se los recomiendo mucho, se publica una vez al año. De hecho, estamos en octubre, me parece que ya va a salir la edición 2021 de este índice que se llama el Índice de Estado de Derecho. Lo realiza la organización World Justice Project y mide el Estado de Derecho en los países con base a un índice de variables muy amplio. La verdad está muy completo el estudio que realizan. Y si vemos un poquito cuál es la situación de los diferentes países, por ejemplo, de México, México ha ido cayendo en este índice en los últimos años. Yo creo que también tiene una íntima relación. Me parece que el ejercicio de los derechos tiene mucho que ver con qué tanto sentimos que estos derechos están siendo garantizados por el Estado o no garantizados, ¿no? Entonces, cuando vivimos en un entorno de mucha inseguridad, de mucha incertidumbre, tal vez aquí en Nuevo León no nos pegue tanto, pero hay lugares del país, la frontera de Chihuahua sigue siendo un lugar con mucha inseguridad, Zacatecas, Durango. Entonces, yo siento que en este tipo de circunstancias, o vamos a tomar países africanos, o Irán, miren lo que está pasando ahorita en Irán, ¿no? Es tremenda la situación de las mujeres allá. Cuando hay un bajo nivel de Estado de Derecho en una comunidad, es muy complejo para la ciudadanía participar. No significa que no participe. Yo creo que también históricamente grandes niveles de represión en muchos países han llevado a revoluciones que todos conocemos, ¿no? Desde la Revolución Francesa, que fue una revolución en contra del abuso del derecho de una clase, la realeza, la revolución comunista en Rusia, en fin, en la que quieran ustedes, eran regímenes muy represores, muy opresores de la gente y no significa que la gente no se pueda organizar para derrocar un régimen o para reclamar sus derechos, pero al mismo tiempo sí lo hace muy complejo para el ciudadano común atreverse a veces a participar en estos entornos. Entonces, más que comparar, ahora en América Latina me parece en este momento que los niveles de participación con respecto al Estado de la democracia en los diferentes países no difieren mucho, ¿eh? Y yo incluiría en el paquete de Estados Unidos, si ven lo que pasó con la elección de Trump en su momento, estamos viviendo fenómenos muy similares de desencanto democrático y entonces también de repente la participación ciudadana a veces la glorificamos mucho, pero la misma participación ciudadana puede tomar unas formas bastante desagradables, ¿no? Como este movimiento social que apoyó la candidatura de Trump y que se identificaba con valores antidemocráticos. Si bien era un movimiento de participación de la ciudadanía, era un movimiento identificado por valores antidemocráticos. Entonces también mucho ojo con esto, es decir, puede haber una organización y participación ciudadana, no forzosamente en un sentido que vaya construyendo democracia, sino que al revés, vaya destruyendo las instituciones. Entonces, yo creo que hay que estar muy, muy al pendiente de esto. Ahora, es interesante porque alguien ponía una pregunta ahorita en el chat sobre el tema del gobierno federal. Creo que cuando la ciudadanía se siente traicionada por las promesas políticas, puede generar un contragolpe, no sé cómo llamarlo, contragolpe, no es la palabra, pero por ejemplo, de todos los candidatos a la elección presidencial pasada, Andrés Manuel López Obrador fue el que presentó a toda acción viene una reacción. Sí, exacto. Y cuando siente uno la traición, todavía más, ¿no? Yo creo.
Andrés Manuel López Obrador presentó la agenda más feminista de los 4 candidatos presidenciales. Es el que traía ideas más progresivas, que adelantó una agenda más a favor de los derechos de las mujeres. Y yo creo que, o sea, no, ¿qué les digo? Ha traicionado todas las expectativas de la agenda feminista, todas. Y en estudios de políticos, de gente que hace estudios electorales y de qué puede hacer que pierda Andrés Manuel popularidad y poder en la sociedad, identificaron la agenda de las feministas como la que más puede revertir la percepción positiva que tiene el presidente en la actualidad. Entonces, yo diría que de repente es bien importante para un político que tenga mucho cuidado de lo que promete, a quién se lo promete y que se lo cumpla, porque eso también puede ser su pérdida como político. Hoy en día creo que ya ninguna colectiva, red, movimiento, asociación feminista en México respalda al presidente, lejos de esto. Entonces, ese es un tema, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con prometer y prometer incluir y prometer escuchar y luego cerrar las puertas, porque esto sí le puede costar muy caro a un político. Y la otra pregunta, Sandrine, ¿de qué nivel de escolaridad se está impartiendo, si es que se está impartiendo estos temas? Yo lo que he visto que en los últimos 10 años, creo que las universidades privadas y la pública, la Universidad Autónoma, que es la más grande de nuestro estado, no hay que olvidar que son más de 180,000 estudiantes en la Autónoma, hay más integración de este concepto de ciudadanía en todos los planes de estudio. O sea, sí, definitivamente a nivel universitario, creo que hay una toma de conciencia muy clara de que no solamente puedes educar en competencias, no sé, abogados, contadores, ingenieros, lo que llámese, lo que quiera, la carrera que sea, sin formar competencias cívicas a la par. Sin embargo, lo que también muchos profesores universitarios nos comentan es que ya en la universidad ya es muy tarde como para instalar ciertos hábitos y competencias en los niños, o bueno, en los jóvenes que llegan a la universidad. Yo el año pasado me tocó, mi hijo estaba en tercero de primaria y entonces nos mandan todos los libros de texto a la casa y el libro de educación cívica es una joya. La verdad, yo lo leí y es más, yo le reclamé a la maestra que no yo le dije, si hicieran una cosa en todo el año, así, si hicieran una cosa que fuera estudiar este libro de la primera a la última hoja, yo como mamá me daría por bien servida, porque de verdad es una joya. Pero ¿qué pasa? Pues ven una que otra clase, o sea, no leen todo el material, es mucho material, pero siento que es un muy buen material, de verdad. A veces criticamos mucho los libros de texto. Este libro de educación cívica, del civismo, me pareció a mí, la verdad, muy bueno, y una lástima que no se utilice, por ejemplo, todo esto para todos los demás ejercicios. O sea, los niños pudieran lectura, comprensión lectora, pues lo podrían hacer sobre textos de ciudadanía, matemáticas, podrían contar electores y participación electoral, sumar, multiplicar, etcétera, pero se podría ir metiendo estos conceptos de manera más determinada en el contenido, y el contenido ahí está, y está en el plan de estudios, ¿verdad?, de los niños. Entonces, más bien yo me cuestionaría si no es, o sea, como que en las escuelas de educación primaria, secundaria, que tanto se han dado cuenta, y luego nuevamente, la mejor forma que aprendan los niños es haciendo. O sea, creo que aprender haciendo es una de las mejores formas de enseñanza. Entonces, yo también creo que valdría la pena que estos libros de texto vengan acompañados de un material muy fácilmente aprovechable por los docentes, de ejercicios de participación que pudieran hacer con los estudiantes para ir creando hábitos como el debate, el diálogo, la negociación, llegar a consensos, que son parte de estos 10 puntos que les compartí al inicio de la charla de qué habilidades debemos de tener los ciudadanos para ser buenos ciudadanos. Eso se tienen que aprender desde chiquitos, ¿no? Y como papás hay mucho que podemos hacer en el hogar, ¿no? A veces tenemos un estilo de parentalidad muy impositiva con los niños, y hoy en día los niños lo resienten, ¿eh? O sea,
Si un niño no está tomado en cuenta o involucrado en ciertas decisiones de la casa, pues lo resiente mucho y entonces después, ¿cómo le queremos decir al niño que cuestione a la autoridad, que cuestione al presidente, que pues si él fue educado en la casa a decir sí señor, no señor y obedecer a la letra todo lo que le dicen sus papás porque es la voz de la autoridad? Entonces tenemos que reconocer como papás también que es importante escuchar los niños. Hay una sabiduría en la niñez que es impresionante, ¿verdad? Los subestimamos muchísimo a los niños, pero tienen demasiado que enseñarnos y además entienden el mundo de una forma muy distinta a la nuestra. Y yo creo que vale mucho la pena fomentar desde muy temprana edad estas habilidades. Muchas gracias, Sandrine. Rolando, no te escuchamos. Perdón, tenía el micrófono apagado. Sandrine, queríamos de nueva forma agradecer tu presencia aquí con nosotros en el colegio, agradecerte de nuevo que hayas aceptado con nosotros, estar con nosotros esta tarde. Quiero nada más recordarles, si quieren revisar de nuevo la charla, la grabación va a estar en nuestra página de YouTube, que es Colegio de Monterrey AC. La pueden encontrar ahí en un par de días más. Y si la quieren distribuir a más gente, bueno, pues bienvenidos, ¿verdad? Quita el oso, por favor. Lo editamos. Muy Claro importante que incluyan el sufijo AC al buscarlo, porque de otra manera van a encontrar otro tipo de instituciones. Así es, Colegio de Monterrey AC, ¿verdad? Y bueno, pues por lo pronto nos dejas mucho que reflexionar, un reto enorme para todos los que estamos en este camino de motivar la participación. Creo que es importante, tenemos que estar remarcándolo muchísimas veces, ¿verdad? La importancia de que todos participemos en lo que podamos, no nada más en lo electoral. Después ahí somos activistas nada más de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la labor que tratamos de hacer aquí en el colegio. Y el tema, bueno, pues, aunque ya lo hemos tratado con anterioridad, pero creo que vale la pena seguir dando diferentes puntos de vista sobre esto y la importancia, sobre todo, de que todos participamos en nuestra área de influencia, ¿no? Entonces, Sandrine, muchísimas gracias. Rolando, si me permites, cuando Claro. vamos a tener ya los ciclos de evaluación tanto de alcaldes como del gobernador, el primer año de las nuevas administraciones, entonces te transmitiré las invitaciones para que a todos los interesados se puedan conectar o participar presencialmente en estos eventos, porque pues es precisamente parte de estos momentos donde se crean espacios de diálogo, de rendición de cuentas y pues es importante que participe la ciudadanía en estos espacios, ¿no? Así es. La página del Consejo Cívico, ¿o dónde puede la gente contactarlos? Sí, la página de Consejo Cívico es www.consejocivico.org.mx. También así nos encuentran en nuestras redes sociales. Y de Cómo Vamos Nuevo León es www.comovamosnl.org.mx. Perfecto. Igual redes sociales, ahí nos pueden encontrar. Y bueno, después de los eventos se sube a la página de Cómo Vamos, pues los diferentes instrumentos de evaluación. Perfecto. Muchísimas gracias por la información. Y bueno, pues buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Les agradecemos su presencia y los esperamos en 15 días en otra charla aquí en el Muchas colegio. gracias por la Gracias. invitación. Muchas gracias. Gracias.